A mí me ha tocado hablar de la responsabilidad penal de los administradores concursales, siendo consciente de que es un tema que está sobre la mesa en la medida en que tenemos anunciada la enésima reforma del Código Penal del 95, si es que ya existe el Código Penal 95, se queda algo del Código Penal 95, lo que voy a hacer es un repaso de por dónde se estaba planteando la responsabilidad penal de los administradores concursales en relación al Código Penal vigente, para a partir de ahí hacer una breve comparación con lo que nos espera si esta reforma sale adelante en los términos en los que está planteada, y donde probablemente, anticipando alguna conclusión, probablemente haya mucho de cosmética, en el sentido de que a lo mejor no cambia gran cosa, sino que últimamente estamos bastante acostumbrados a decir muchas cosas para al final no introducir nada nuevo. Bien, ¿en qué conductas puede incurrir normalmente un administrador concursal? Pues puede incurrir en bastantes conductas. Otra cosa es que en la práctica se esté exigiendo responsabilidad penal a los administradores concursales. Leí recientemente que prácticamente no hay ningún pronunciamiento, por lo menos condenatorio, en el ámbito penal. Para empezar, enlazo con algo que comentaba antes Esperanza, sobre el papel de la autorización judicial como un elemento que exonera de responsabilidad. Eso en el ámbito penal no tiene por qué ser así, todo lo contrario, porque ahí hay una figura en la que el juez sería un mero convidado de piedra, que es el caso de la estafa procesal, cuando es verdad que se autoriza algo judicialmente, pero porque al juez se le ha dado una información errónea que le induce a dictar una resolución que, de haber tenido la información correcta, no la habría dictado, y por tanto puede haber en ese ámbito, se pueden dar conductas de estafas procesales sin mayores problemas. Es decir, en el ámbito penal la sanción de ese tipo de comportamientos no plantearía ningún problema. Probablemente donde mayores problemas se han planteado en el ámbito penal es en relación a los delitos de apropiación indebida y de administración desleal del artículo 295. Pero los problemas no vienen tanto por la figura del administrador concursal, sino por la configuración de estos delitos. El problema está en que, al hilo de un caso, el caso Argentia, se hizo una interpretación en el sentido de que la apropiación indebida, al utilizar junto al término apropiar el término distraer, la apropiación indebida ya contenía la modalidad de administración desleal. Esa interpretación, cuando se aprobó el Código Penal 95 y se introduce la figura de la administración desleal, genera enormes dificultades, porque aparentemente se pensó que, bueno, es que lo que es una administración desleal en el ámbito societario, eso está en el artículo 295, y por tanto ya no viene al caso el delito de apropiación indebida, cuando el problema es un problema de tremenda importancia, porque estamos hablando de penas muy distintas. Es que, en realidad, aunque la pena de prisión inicial del delito de apropiación indebida es un año menos que la administración desleal, pero no hay que olvidar que la administración desleal es pena de 6 meses a 4 años o multa. Es decir, el administrador desleal podía eludir la pena de prisión, mientras que en el caso de la apropiación indebida es obligatorio condenar una pena de prisión. En el caso de la administración desleal no hay agravaciones. En el caso de la apropiación indebida podemos llegar hasta 6 años de prisión, y además el delito de administración desleal es un delito que se persigue a instancias de parte, con lo cual es perfectamente posible llegar a un acuerdo con los agraviados y eludir la intervención penal, cosa que no sucede con el delito de apropiación indebida, que es un delito perseguible de oficio, y por tanto ahí no hay forma de eludir la responsabilidad si se llega a plantear. En esos términos es donde más problemas se plantean en el ámbito penal, y no en relación al administrador concursal, sino en relación a cualquier tipo de administrador. Porque además la propia jurisprudencia
cuando se aprobó el Código Penal 95, intentó pues, cambiar algo su interpretación original para tampoco vaciar de contenido el delito de administración desleal. Ese era uno de los problemas básicos que se planteaban en la antigua regulación. Y luego también en relación al administrador concursal pues se podía plantear la aplicación del delito de alzamiento de bienes por incurrir en conductas de ocultación de bienes de la sociedad, donde se planteaban problemas con las conductas omisivas o cuasi omisivas, conductas de no presentación del inventario de bienes que tiene la sociedad, o de presentación de un inventario donde falten bienes, un inventario no veraz. En relación a ese tipo de conductas se venían planteando problemas en el sentido de que se venía diciendo que eso no encajaba en la figura del alzamiento de bienes. También el administrador concursal podía incurrir en la figura del delito de concurso, en la medida en que evidentemente no causa la insolvencia, pero sí que su comportamiento podría llegar a agravar la insolvencia y por tanto podría responder de un delito de concurso. Y finalmente, también se podría aplicar el delito de falsedad de las cuentas anuales y de otros documentos que deban reflejar la situación jurídica y económica de la empresa. Había quien decía que no, porque eso no es un documento de la sociedad, sino que los documentos o los informes que emite el administrador concursal pues son documentos no de la sociedad, sino sobre la sociedad, pero en realidad, tal como está configurado el artículo 290, en realidad yo no veo ninguna objeción para que se pudiera responder por ese delito de falsedad. Y por último se planteaba el problema de que en relación a los delitos contra la administración pública, junto a los supuestos donde se castigan a los funcionarios en sentido estricto, siempre en el ámbito de la responsabilidad penal se ha planteado la extensión de esa responsabilidad penal a personas que en sentido estricto no son funcionarios, pero que participan de alguna manera de la función pública. Eso se hace en el artículo 423, en el delito de cohecho, donde se dice pues también responderán de cohecho los interventores o administradores designados judicialmente. Bien, eso encaja perfectamente con la situación de los administradores concursales. Más discutible si los administradores concursales podrían responder de la figura de la malversación de caudales públicos, puesto que en el artículo 435 del vigente Código Penal se hacen extensivas las reglas de la malversación de caudales públicos a los administradores o depositarios de dinero o bienes embargados, secuestrados o depositados por la autoridad pública. Ahí ha habido más dudas, hay quienes dicen que también se podría aplicar la malversación de caudales públicos a los administradores concursales y quienes dicen que eso no acaba de encajar en el artículo 435. Bien. Esto es, dicho atropelladamente, el panorama que tenemos actualmente, un panorama que aparentemente de una primera lectura del anteproyecto de reforma del Código Penal se vería sustancialmente afectado todo el tema de la responsabilidad de los administradores concursales. Hay algunas cosas donde efectivamente se van a producir cambios sustanciales, pero que no en relación a la figura del administrador concursal, sino en primer lugar en relación a la apropiación indebida, la administración desleal. Hay un problema porque esas dos figuras no se han delimitado adecuadamente, y eso sí que se va, si sale adelante la reforma, se va a modificar profundamente en la medida en que a los delitos patrimoniales se va a llevar la administración desleal, se saca del ámbito de los delitos societarios, porque además se plantea el problema de qué sucede cuando lo que se hace es gestionar deslealmente el patrimonio de una persona física, porque es solo para las sociedades y no para las personas físicas. Bien, lo que se hace es llevarse la administración desleal al ámbito de los delitos patrimoniales, se saca del ámbito societario y se quita la referencia a la administración del ámbito de la apropiación indebida, con lo cual parece que todo lo relativo a administración desleal se va a llevar por la vía de la administración desleal, y donde además se va a quitar
presión a la necesidad de delimitar claramente entre ambos supuestos, en la medida en que ahora las penas se equiparan. Las penas son exactamente iguales, es decir, son las penas de la estafa tanto para la administración desleal como para la apropiación indebida, donde además en la apropiación indebida no quedaba claro si esa apropiación indebida podía ser también extenderse a bienes inmuebles, con una referencia que se introdujo en la apropiación indebida, referencia a activo patrimonial. Bien, ahora en la apropiación indebida se deja muy claro que solo se refiere a bienes muebles, no, por tanto queda claro que no se puede extender a bienes inmuebles, y repito, se quita de los títulos que podían generar una responsabilidad, título de apropiación indebida. Es curioso, se quita claramente el tema de la administración, con lo cual parece que todo lo que tenga que ver con administración se vaya a llevar a la administración desleal, y en cambio todo lo demás, respecto de depósitos, cualquier otro tipo, arrendamiento, cualquier otro tipo de contratos, iríamos a la apropiación indebida. También se introducen novedades importantes en el ámbito del alzamiento de bienes, y aquí sí que no son novedades puramente cosméticas. Por lo que decía, había un ambiente donde se decían que había conductas omisivas que no se incluían en el alzamiento de bienes, y ahora sí que se deja muy claro que se castiga al sujeto que presenta una declaración no veraz o incompleta de bienes o del patrimonio del sujeto. Eso ahora mismo se deja claro que se castiga, como también se castiga no al que presenta una declaración que no se corresponde con la realidad, sino al que simplemente no la presenta, porque a veces se castiga a personas que hacen algo, y a veces el Código Penal se olvida diciendo, ¿y si no se hace? Porque es mejor, es decir, no presente una declaración veraz, no la presente, simplemente, que saldrá más barato. Bien, eso ha pasado en varios artículos del Código Penal, y se está procediendo a subsanar por esta vía. Es decir, pues también se castiga la mera omisión de presentar esa declaración a requerimiento, pues, de la autoridad judicial. En realidad el artículo se modifica en la configuración actual, pero yo me atrevería a decir que eso sí que es una modificación cosmética, puesto que se distingue entre alzarse con sus bienes, y después también dice, también incurre en esta figura quien los oculte. ¿Cómo se alza uno con los bienes si no los oculta? En realidad lo que antes era la forma de alzarse con los bienes, pues ahora aparece como una modalidad aparentemente distinta, pero en fin, yo creo que eso son cosas que a la postre no van a causar ningún problema. También, en relación a esto, lo que sí se hace también es introducir la posibilidad de atenuar la responsabilidad cuando, antes de que se descubra que esa declaración no responde a la realidad, se proceda a subsanar. Es decir, pues, antes de que la autoridad judicial se haya percatado de que faltan bienes, por ejemplo, se procede a subsanar la declaración inicial que se presentó. Pues eso ahora mismo está contemplado en el Código Penal. Se introducirá, pues, una circunstancia de atenuación para esa situación. Y también se modifica el delito de concurso. Hasta ahora se definía simplemente diciendo, pues, el que cause o agrave una situación de insolvencia, y si esto sale adelante se va a introducir una configuración del delito de concurso muy similar al que hace el artículo 183 del Código Penal alemán, donde se hace una enumeración de las conductas que conducen a la insolvencia. De todas maneras, yo me atrevería a decir que tampoco esa enumeración va a tener tanta trascendencia, pues porque, como se hace muchas veces, al final, en el último número, se dice y cualquier otra acción u omisión que, debido a una grave falta de diligencia de la persona, pues disminuya el patrimonio o ayude a ocultar los bienes, con lo cual, al final, por el último apartado, pues se le resta importancia. ¿Qué importancia puede tener esa enumeración? Bueno, nos puede ayudar a calibrar la entidad de los actos que se pueden requerir en esa última cláusula para poder configurar el delito de concurso. Y una novedad importante es que se introduce la modalidad imprudente en el delito de concurso, tal como estaba configurado, un delito doloso, y ahora también se va a castigar la modalidad
imprudente. Y para terminar, en relación a los delitos contra la administración pública, en algunos, en materia de cohecho, malversación de caudales públicos, se deja, por si había alguna duda, se deja muy claro que la responsabilidad por delito de cohecho y malversación de caudales públicos es extensible al administrador concursal, porque lo dice expresamente, aparte que hay una modificación sustancial de la administración del delito de malversación de caudales públicos, porque la conducta de la malversación se define en los mismos términos de la administración desleal a la que se remite, porque además todos estos delitos, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, todos estaban muy pensados en la conducta de coger algo y quedártelo. Y no respondían a toda la variedad de comportamientos que en la realidad son mucho más amplios que lo de coger algo y quedártelo. Y por tanto, ahora simplemente la malversación se define por remisión a la administración desleal y se deja muy claro que la malversación es de aplicación también a los administradores concursales. Y termino enlazando con otra cuestión que, porque es muy interesante la exposición de Esperanza, con otra cosa que comentaba Esperanza respecto a los deberes de los administradores concursales. Yo creo que en el artículo 440 se hace extensiva la responsabilidad por negociaciones prohibidas propias de los funcionarios públicos, se hace ahora también extensiva a los administradores concursales. De tal manera que me da la impresión que lo que se pretende también desde la perspectiva penal es justamente reforzar ese deber de lealtad de los administradores concursales para que no intervengan en situaciones donde haya contradicción de intereses, porque se castiga, en ese delito se castiga pues todo aquel que por razón de su cargo debe intervenir en cualquier acto, negocio, contrato y debido a esa posición pues se aprovecha de esa posición para intentar participar o de alguna manera obtener algún beneficio de esa intervención. Eso me parece que va en la línea de reforzar ese deber de lealtad que les incumbe a los administradores concursales. Nada más, muchas gracias por vuestra atención.